Si vamos a los datos del mes de junio pasado, nosotros tenemos que se han consumido en el mercado interno 24 millones de kilos de yerba mate elaborada y suman entre enero y junio 134 millones de kilos. Estamos hablando de un consumo muy similar, muy parecido al del año pasado, es decir, que tanto en este caso el consumo como la producción de materia prima, también tenemos los datos, se ha mantenido estable a pesar del contexto complicado, sobre todo para lo que es la producción y la industria y el traslado de la yerba mate hacia los distintos mercados, y también el consumo, porque bueno, en un primer momento todos estábamos un poquito complicados con esto de estar y permanecer en las casas, pero evidentemente el mate se transformó en el compañero ideal para pasar estos tiempos duros de pandemia, y esta cuestión de que no se comparta el mate terminó en cierto modo significando que cada uno con su mate, su termo y su bombilla, bueno, generó este efecto, decía, de sostenimiento del consumo muy positivo. En este sentido, sabemos, y por datos que arrojan los informes del INIM, que tal vez la gente prefiere el paquete de medio kilo y no tanto el de 1 kilo. ¿Tienen referencias de por qué este comportamiento en el consumo? Los sondeos que nosotros hicimos en su oportunidad, los estudios de consumo y demás, sí marcaban precisamente que el formato de medio kilo representan el 58% de las preferencias de los consumidores, contra el 34% de los paquetes de 1 kilo. ¿Por qué? Y la respuesta más habitual que teníamos es por una cuestión de practicidad y comodidad. Por allí en la cena es mucho más fácil tener el paquete de medio kilo, por allí llevar en la mochila, en el bolso, tener en el trabajo es mucho más práctico el paquete de medio kilo. Entonces el consumidor argentino se ha ido habituando a tener como preferencia comprar este formato, digamos. Como decíamos, 54% de los consumidores se llevan de la góndola el paquete de medio kilo, mientras el 34% optan por el de 1 kilo. ¿Tienen referencia de por qué los argentinos tomamos tanto mate? Recordemos que la yerba mate, el árbol de yerba mate, se llama Ilex paraguariensis, porque es un árbol que estaba antes de la llegada de los españoles a estos territorios. Los antiguos pobladores de esta parte del planeta, los guaraníes, ya consumían mate, ya tomaban yerba mate de otra manera, por allí la masticaban, la mascaban, no hacían una infusión tan caliente, sino más con agua natural. Y entonces esto después se trasladó a los jesuitas, que vieron en el mate y en la yerba mate una buena alternativa para combatir uno de los flagelos, que fue el consumo de alcohol. Entonces se incorporó con la llegada de los primeros evangelizadores a los hábitos de consumo ya del hombre blanco, por llamarlo de alguna manera, y se arraigó en toda esta parte del país. Y por eso creo que tomamos mate. Raúl, y también otra de las consultas, bueno, ¿cómo se ha comportado el tema del mercado externo en estos últimos tiempos? La verdad que muy bien, el esfuerzo que ha hecho todo el sector yerbatero y particularmente los exportadores dio sus frutos. El año pasado y el antepasado fueron récord, 40 millones de kilos exportados. Este año estamos en 19 millones de kilos al mes de junio, así que bien. Siria es el principal mercado con alrededor del 80% de los embarques de yerba mate argentina. Entonces, hace unos años, en el 2016-2017, con el recrudecimiento de las acciones bélicas y las guerras internas en Siria, y la zona limítrofe había caído un poco, pero después se recuperó rápidamente y estamos en muy buenos indicadores, trabajando también muy fuerte en Chile, que tiene 4 millones de kilos de yerba mate de consumo anual, y con posicionamiento de la yerba mate argentina en destinos como Estados Unidos, como en Europa, en India, donde se están haciendo trabajos con influencers locales, con redes sociales y demás, porque ¿cuál es la idea? No buscar que el mundo tome mate como toman los argentinos, sino ver qué forma de consumo prefieren en otros lugares del mundo, y que los habitantes o los referentes en esos lugares del mundo, digo,
Estados Unidos, Europa, India, hablen de la yerba mate en su idioma, en su forma de consumo, y de esa manera ingresar con nuestro producto en esos mercados. Y esas formas de consumo, si tendrías que ejemplificar alguno de los países, ¿cómo es el consumo? El caso más paradigmático o más curioso, por llamarlo de alguna manera, y se asemeja mucho al nuestro, es Siria. En Siria toman mate como nosotros y allí lo que gira es el agua caliente y cada uno tiene su matecito con su bombilla. Y el formato más vendido allí es de cuarto de kilo, el paquete chiquito. Por una cuestión de practicidad se han acostumbrado a eso. Después, si tuviésemos que definir cómo se toma mate, por ejemplo, o cómo sería el consumo de mate en India, bueno, allí tendríamos que hablar de la yerba mate en infusiones, porque bueno, India como otros países de esa zona del planeta están muy habituados a las infusiones. Entonces ahí tenemos que entrar con la yerba mate combinada con especias, con té, formando parte de infusiones. Si hablamos de la yerba mate en países como países de Europa o Estados Unidos, tenemos que hablar de la yerba mate desde el punto de vista de una bebida funcional. Te quiero decir, por ejemplo, bebidas gasificadas o no, que sirvan para aportar energía al momento de ir al gimnasio, de la vida cotidiana, bebidas en botellitas o en las botellitas de metal, botellitas de vidrio, botellitas de plástico o en latitas similares a las bebidas energizantes. Es decir, ir mirando qué demanda cada mercado para ir satisfaciendo esa necesidad y esa forma de consumo sobre todo. Raúl, y por otro lado, ¿qué balance pueden hacer desde el INIM de este primer semestre del año para lo que es la producción y el sector en general? No, en el sector en general, yo me animaría a decir que está atravesando por un buen momento el eslabón de la cadena de producción, los productores, a partir de una necesidad, de una demanda que hay de materia prima, están recibiendo hasta un 50% por encima de los valores mínimos que fija el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Nuestro directorio, que está conformado por todo el arco de producción y de elaboración de la yerba mate, determina valores mínimos para la hoja verde y para lo que se denomina yerba mate canchada, que es un paso previo a la molienda de yerba mate. Después, la producción está sosteniendo, aunque digamos en algunos aspectos están demandando mayor cantidad, la industria se está sosteniendo el volumen de producción. Lo que sí, el sector de la industria molinera está planteando a el gobierno nacional y a la Secretaría de Comercio Interior que puedan ajustar un poquito hacia arriba los precios mínimos y los valores de referencia, porque bueno, necesitan comprar materia prima y el precio en góndola, digamos, no está lo suficientemente ajustado de acuerdo a lo que plantea el sector de la industria molinera para cubrir esta demanda o esta necesidad que tienen de comprar materia prima.